Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Los saludamos desde distintos lugares del mundo el día de hoy. Les doy la bienvenida a este video, a esta transmisión especial que tenemos nuevamente invitado aquí en La Biblia en Contexto al doctor Adolfo Reutemann y al profesor Raúl Arce. Doctor Adolfo, ¿cómo se encuentra usted? Buenas, muy bien, dadas las circunstancias, bien. Saludos hasta Israel. Profesor Raúl, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Normita, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ahora no vengo a dar ningún tema, sino que vengo a colaborar con la entrevista como entrevistador de un tema fascinante que vamos a abordar aquí en preámbulo con el doctor Adolfo Reutemann. Muchas gracias a ambos por aceptar esta invitación. Y bueno, les comento a los que nos estén viendo en diferido, este video está siendo grabado en presencia de los miembros del canal, así que si ustedes quieren formar parte de los miembros, ya saben, le pueden dar clic al botón de unirse y con una membresía mensual nos estarán acompañando en estas transmisiones exclusivas para miembros que a veces se hacen públicas después, como sería el caso de este video, pero para que ustedes tengan como la primicia, ahí está el dato. Y bueno, doctor Adolfo, profesor Raúl, sin duda vamos a tocar el día de hoy un tema súper interesante que es este libro, bueno, no el libro de Enoch como tal, o sí, de Enoch, pero vamos a hablar de la apocalíptica a la mística con el doctor Adolfo. Entonces, vamos a hacerle unas preguntas. Profesor Raúl, adelante. Muchas gracias, Normita. Bueno, como un preámbulo a un seminario muy interesante que el doctor Adolfo Reutemann ha titulado Enoch de la Apocalíptica a la Mística, que se va a impartir en los espacios de la Escuela de Alejandría a partir del martes 16 de julio a la 1 p.m. Hora Colombia. Quisiéramos, querido doctor, hacerle algunas preguntas que por lo menos despejen algunas dudas sobre qué se va a tratar este fascinante seminario que usted va a dar. La primera de ellas que le haríamos es, doctor, ¿cuál cree usted que es la importancia de estudiar toda esa literatura que se hizo en torno a la figura del patriarca Enoch? Porque no podemos hablar solamente de un libro. Incluso algunos eruditos como Joseph Milik hablan de que existió un Pentateuco de Enoch, ¿verdad? Pero independientemente de la religión o las creencias que alguien pueda profesar, ya sea cristiano, judío o cualquier variedad intermedia, ¿cuál cree usted que es la importancia de estudiar este corpus literario de la figura del patriarca Enoch? Bueno, Raúl, la figura de Enoc es una figura que ya en su aparición en la Biblia hebrea resulta realmente misteriosa. El patriarca Enoc es un patriarca de carácter antediluviano, es una de las figuras antes del diluvio universal, y aparece en el capítulo 5 de Génesis, en una sección claramente distinta del resto de los patriarcas que aparecen en esa misma lista, que son todos los descendientes de Adán, y en donde dos veces se dice que caminó con los Elohim, que generalmente se lo traduce como que caminó con Dios, pero probablemente no sea una traducción correcta al español. Y finalmente termina esa aparición de Enoch diciendo que Dios se lo llevó y desapareció. Y es la única, junto con la figura del profeta Elías, los únicos dos que según las escrituras no murieron como mueren los seres humanos. Y ya esto lo transforma sin duda en una figura excepcional. No queda muy claro, digamos, qué caracterizaba a esta figura, que como dije, dicen los textos que caminaba con los Elohim, pero el texto bíblico no explica cómo hay que entender esa frase. Pero es un hecho que en derredor de esta figura hablamos de una verdadera literatura enóquica que se crea en el judaísmo intertestamentario, en el judaísmo del Segundo Templo, que comprende
lo que nosotros hoy conocemos como el libro etíope de Enoc, no porque haya sido escrito originalmente en etíope clásico, en Ge'ez. Sabemos que esas obras fueron escritas originalmente en arameo, como lo testimonian los rollos del Mar Muerto, pero tenemos un corpus significativo, que su versión completa es el libro que llegó por medio de la tradición de la Iglesia de Etiopía. Y además tenemos otras obras, como es el segundo libro de Enoc, o el Enoc eslavo, o el tercer libro de Enoc, o el Enoc en hebreo, que muestra que esta figura fascinó ya a los judíos en la antigüedad, y por eso no es sorprendente, como lo presentó Norma, que también los modernos se sientan fascinados por la figura de Enoc. Profesor Adolfo, precisamente ahorita como menciona usted, al parecer este texto era muy fascinante, ¿no? Para ciertos judaísmos que ya hemos hablado en otras transmisiones de la pluralidad del judaísmo del Segundo Templo. Sin embargo, vemos que con el tiempo este fue como proscrito, ¿no? Yo quisiera preguntarle por qué el judaísmo rabínico rechazó la literatura enoquica. ¿Tuvo que ver algo, a lo mejor, el cristianismo o el Nuevo Testamento, que en dicha literatura, perdón, vemos la figura, por ejemplo, del Hijo del Hombre? Bueno, yo buscaría las razones, no solamente fuera de los círculos judeo-rabínicos, sino también dentro del propio judaísmo. La tradición enóquica parte de ciertos supuestos conceptuales, ideológicos, que se oponen a las líneas del judaísmo central. Por ejemplo, uno de los temas que trata la literatura enóquica, incluso ya en sus secciones más antiguas, como es el libro de los vigilantes, que comprende los capítulos 6-36 del Enoc etíope, en donde una de las preguntas que trata es el tema del origen del mal. Y mientras que la Biblia hebrea y luego sus herederos, como son el judaísmo rabínico, ven el origen del mal enraizado en el hombre, en las acciones del hombre, ¿sí? Lo que definiríamos como el origen antropológico del mal. La literatura enóquica ve los orígenes del mal como enraizados en el mundo celestial, en el cosmos, y más precisamente en lo que se conoce en la caída de los ángeles. Precisamente una sección muy antigua en el libro Los Vigilantes son los capítulos 6-11, en donde se trata precisamente este tema, que es un tema que parece dialogar con un texto muy enigmático que tenemos en Génesis 6, versículos 1-4, que son las relaciones maritales entre los hijos de Dios y las mujeres, ¿no? Un texto muy misterioso. Y en ese sentido, entonces, esta distinta percepción del origen del mal coloca la literatura enóquica fuera de los círculos, digamos, de la tradición judea, desde la Biblia hebrea y luego continuada en el rabinismo. Otro elemento también parecería encontrarse en el lenguaje mitológico que tienen estas obras enóquicas, a las que generalmente la Biblia hebrea y la tradición rabínica le escapa como si fuera de fuego, ¿sí? Le escapa a esa percepción de la realidad por medio de imágenes mitológicas. Y si a eso le sumamos elementos que luego van a tener preeminencia también en círculos fuera del judaísmo rabínico, como va a ser entre los cristianos, la idea del hijo del hombre, ¿sí? Que aparece en una sección que probablemente es la más tardía de los escritos enóquicos, que se llama el libro de las parábolas, capítulos 37-71, que
esa sección no se encontró entre los rollos del Mar Muerto, pero que sí hace una alusión clara al Hijo de Hombre, ¿sí? Que sabemos que era uno de los temas con los cuales también se ve identificada la figura de Jesús, utilizando aquí un lenguaje que tiene como origen Daniel capítulo 7. Puede ser que alguna de estas razones o todas estas razones a la vez hayan llevado precisamente a los círculos rabínicos de excluir a Enoc y la literatura enóquica de la tradición de Israel. Doctor, ya que la literatura en torno al patriarca Enoc pertenece al género de la revelación, es decir, la apocalíptica, y también con algunas secciones que podríamos clasificar como escatológicas específicamente, ¿cree usted que por ejemplo, para un cristiano entender mejor el Apocalipsis de Juan, o para un judío entender mejor, por ejemplo, el libro de Daniel, es conveniente que yo tenga un estudio previo de toda esta literatura que probablemente sea el origen del género, por llamarlo de alguna manera? Bueno, yo creo que tu pregunta apunta a algo ciertamente correcto. Judíos y cristianos generalmente nos hemos formado en círculos tradicionales. Y la tradición judía como la tradición cristiana ve dos obras como canónicas. En el Antiguo Testamento para los cristianos o la Biblia hebrea para los judíos está una obra apocalíptica como es el libro de Daniel, y los cristianos la última obra del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis de Juan, el libro de Revelación. Estas dos obras, que además están conectadas genéticamente, forman parte de un nuevo lenguaje literario y religioso, como es la literatura apocalíptica, que es un nuevo género literario que no existe en la antigua tradición de Israel. A pesar de que el libro de Daniel lo tildamos como libro bíblico, en realidad es una obra del judaísmo post-bíblico. Está dentro de la colección hebrea, pero en realidad es el libro más tardío que entró dentro de la colección canónica, y en el formato que nosotros conocemos es del primer tercio del siglo II antes de nuestra era. Es decir, ya estamos en época griega. Y por lo tanto, los materiales que forman parte de esta literatura apocalíptica, esta literatura asociada a revelaciones, a visiones, tiene origen antiguo, y los materiales más antiguos que conocemos son precisamente los escritos enóquicos. Es decir, que incluso un judío que es un ferviente creyente en su tradición, como los cristianos en la suya, para poder entender sus obras canónicas tienen que verlo en un contexto mucho más amplio. Y en este sentido, este mini seminario tiene por propósito contextualizar la literatura apocalíptica, judea y cristiana en los marcos del judaísmo intertestamentario. Gracias, profesor. Hace unos minutos, usted nos estaba platicando sobre esto, o hizo mención de este texto pues misterioso, donde se habla como de los caídos, ¿no? De los caídos, o de esa procreación entre los caídos y las mujeres, que muchos han relacionado al origen mismo de los demonios. Y es algo que vemos nosotros muy claro, la demonología, ¿no? En el Nuevo Testamento. Yo quisiera preguntarle, ¿esta demonología del Nuevo Testamento tiene influencias enóquicas? Dado que, como vemos, también Judas cita este libro de Enoc, y segunda de Pedro también nos menciona el tártaro. ¿Se podría considerar entonces que sí, efectivamente, la demonología que vemos en el Nuevo Testamento tiene sus orígenes en estas ideas enóquicas? Yo no lo formularía de tal manera. Es decir, la literatura enóquica, precisamente, hace referencia a una doctrina demonológica
si no recuerdo mal, es el capítulo 15 de 1 Enoc, en donde por primera vez en la literatura judía se plantea la pregunta de dónde vienen los demonios. Es decir, los demonios y la creencia en los demonios, en esos espíritus malignos, era una creencia generalizada en todo el Oriente Antiguo. Pero aquí encontramos el intento de explicar el origen de esos demonios, asociados precisamente con la caída de los ángeles y sus relaciones prohibidas con las mujeres. Y en ese sentido, entonces, la demonología que nosotros conocemos en el judaísmo del Segundo Templo, y de la cual también se hace eco el Nuevo Testamento, entra dentro de este interés renovado en la demonología en el judaísmo de la época. El hecho mismo, por ejemplo, que la carta de Judas cite expresamente un pasaje del libro de Enoc, nos prueba que los círculos de los seguidores de Jesús conocían este tipo de literatura. Y esto no nos tiene que sorprender porque grupos precisamente periféricos del judaísmo de esa época, como lo es también en la comunidad del Mar Muerto, en donde encontramos los testimonios literarios más antiguos de esta literatura, nos muestra que esos círculos profundizaron, exploraron conceptos, ideas de la literatura enóquica, y por eso nos sorprende que estos seguidores de Jesús también hayan encontrado interés en esta literatura. Doctor, analizándolo desde una perspectiva en que toda esta literatura enóquica fue, bueno, digámoslo, muy estimada por la iglesia cristiana primitiva. Pero la verdad es que vemos que con el tiempo el uso de esta misma literatura se fue abandonando y casi que la única iglesia que la conserva de manera canónica sería la ortodoxa etíope, ¿verdad? Pero de ahí la figura de Enoc se va haciendo a un lado, poco a poco hasta que quizás desde el siglo IV en adelante pudiéramos decir, ya no se encuentra, que es muy utilizada o muy citada por los cristianos. ¿A qué cree usted que se debe este fenómeno, si es que es cierto? Bueno, ciertamente, como dije, fue en círculos cristianos en donde se desarrolló y se conoció esta literatura. Por cierto, la versión etíope es el resultado de una traducción de materiales que habían sido previamente traducidos del arameo al griego. Y conocemos algunas secciones del Enoc griego en manuscritos que se encuentran en Europa. Lo que prueba que realmente círculos cristianos también conocían materiales enóquicos. Pero con mucha probabilidad lo que pasó es que ciertos círculos empezaron a ver que la figura de Enoc podía empalidecer de alguna manera la figura de Jesús. Dado que si él es el Hijo de Hombre y también, por ejemplo, se transforma, en este caso, un ser humano, como lo fue originalmente Enoc, en un ser divino, pondría de alguna manera en jaque la originalidad de la figura de Cristo. Este fenómeno, por ejemplo, nos recuerda un fenómeno en algo similar a otro personaje, también no menos misterioso que la figura de Enoc, que es la figura de Melquisedec. Puede ser el tema de un futuro seminario, ¿no? Una figura que aparece solamente en 2 pasajes de la Biblia hebrea, en el libro de Génesis y en el libro de Salmos, y luego aparece solamente y de manera exclusiva en la Epístola de los Hebreos. Y vemos que esta figura también tiene un desarrollo muy particular hasta el punto que hablamos de grupos melquisedianos dentro de la iglesia antigua, que en algún momento la ortodoxia cristiana los consideró como herejes.
Y esto probablemente tenía que ver con el hecho de que se preguntaban si la figura de Melquisedec superaba ontológicamente a la figura de Jesús. Es decir, que probablemente en este complejo de ideas, de creencias, que los cristianos están definiendo su propia teología, ¿no? Y se van estableciendo los límites de la ortodoxia cristiana, obviamente temas que podían hackear de alguna manera o poner en duda o bajo un signo de pregunta la figura de Jesús, fueron perdiendo vuelo. Y puede ser que esta haya sido una de las razones por las cuales la figura de Enoc va perdiendo vuelo en el cristianismo debido a la ortodoxia cristiana, mientras que iglesias periféricas, como en este caso la iglesia de Etiopía, preservó la memoria de la figura de Enoc y lo transformó incluso en un libro sagrado dentro del canon de la iglesia de Etiopía. Muy bien, profesor. Adelante. Bueno, la verdad que estará de acuerdo conmigo, Normita, que a pesar de que esto únicamente ha sido un abrebocas, ¿verdad?, para todo el desarrollo que se va a dar en el seminario que va a impartir el doctor, es un tema que lo tiene a uno conectado, fascinado, ¿verdad?, en torno a toda esta literatura. Así que no sé si hay alguna otra pregunta, Normita, que pudiéramos hacerle al doctor aprovechando los breves minutos que aún contamos. Sí, claro. A mí me gustaría preguntarle, profesor, ya que el seminario se llama, ¿no?, así también, de la apocalíptica a la mística, ¿cómo se relacionan estas dos palabras? Porque actualmente entendemos en nuestro siglo XXI, o la mayoría de las personas que somos aficionadas, tenemos como cierto concepto de mística. ¿Cómo podemos relacionar ese concepto de apocalíptica judía antigua a la mística actual que vemos tanto en el judaísmo como en el cristianismo? Bueno, yo me ocupo del mundo antiguo, así que no soy responsable de cómo se entiende hoy la palabra mística, pero lo que sí nosotros podemos ver que los comienzos de la mística judía se entroncan en la apocalíptica judía. Y la apocalíptica judía ya tiene sus raíces incluso en la propia Biblia hebrea, en algunos textos, como por ejemplo Isaías 6, y muy especialmente los primeros capítulos del libro de Ezequiel, ¿sí? Un libro que juega un papel central en la antigua mística judía. Ya en círculos rabínicos se habían centrado en su interés en los secretos del mundo celestial, en esas visiones tan extrañas, misteriosas, desafiantes, como es la de la carroza de Yahvé en Ezequiel. Y lo que nosotros podemos ver que este interés de la apocalíptica en los, digamos, en los palacios celestiales, ¿sí?, que forma un tema de la antigua mística judía. Incluso tenemos una literatura judía antigua que se llama la literatura de los palacios, haciendo referencia a los palacios en el cielo, porque el cielo era entendido que había 7 cielos, ¿sí? Y la divinidad reside también en palacios. El texto más antiguo que nosotros conocemos, en donde alguien asciende a los palacios celestiales, es Enoc, en el capítulo 14 de el Enoc etíope, en donde Enoc asciende y llega casi al lugar de residencia de la mismísima divinidad. Y por lo tanto nos sorprende que la figura de Enoc nos permite también estudiar de qué manera esa antigua literatura apocalíptica se fue transformando en uno de los fundamentos de lo que va a ser la mística judía. Y la prueba está que la obra que llamamos el Enoc en hebreo, o Enoc 3, es una obra que se entronca con la tradición apocalíptica, pero es una de las obras que sirvió de fundamento
a la mística judía, que luego se irá desarrollando hasta llegar a su clímax en el siglo XIII con la famosa obra del Zohar, compuesta en España, ¿sí? Por Rabbi Moshe de León, pero atribuida al rabino Shimon Bar Yochai por la tradición judía. Así que, obviamente, no es que espere el público que yo pueda agotar todos estos temas en solo 4 encuentros de este mini seminario, pero creo que sí le va a permitir por lo menos crear un interés que por ahí para muchos estos temas les es desconocido, y puede ser que a partir de este mini seminario se empiecen a interesar en temas como es la apocalíptica y la mística judía antigua. Gracias, profesor. Si me permiten hacer otra pregunta. Ahorita que usted mencionaba o hablamos del Hijo del Hombre, de la figura de Melquisedec y que se relaciona de alguna forma también con Enoc, hay otro personaje que posiblemente sea el mismo, pero que con otro nombre a veces también podemos identificar como otra persona, ¿no? Que sería esta figura de Metatrón, que también se ha relacionado con Enoc. ¿Qué nos puede decir usted sobre Metatrón y su posible relación con Enoc, con el patriarca Enoc? Bueno, esta figura es también otra figura muy misteriosa, ¿sí? Que en algún momento esta figura angelical es asociada con la figura de Enoc, ¿sí? Porque precisamente en la obra que acabo de mencionar, que es Enoc 3 o el Enoc hebreo, se cuenta que Rabbi Ishmael, un gran sabio rabínico del siglo II, contemporáneo de otro sabio rabínico muy famoso, Rabbi Akiva, se cuenta que sube al cielo y se encuentra con Metatrón. Y Metatrón, este ángel, hace las veces de virrey del mundo celestial. Ese es el segundo en jerarquía después de Dios. Y hay un momento en ese diálogo que le pregunta Rabbi Ishmael quién es él, Metatrón, y él cuenta sobre su origen y comienza diciendo que yo en un origen era Enoc, hijo de Yaret, es decir, que había sido un ser humano, que se transformó realmente en el segundo de Dios en el mundo. Lo que claramente podemos aquí oír un tipo de tradición que inmediatamente lleva a pensar en la figura de Jesús, ¿no? En su dimensión humana, pero también en su dimensión divina. Así que, como pueden ver, no importa cuál es el camino que tomemos, siempre vamos a llegar a temas fascinantes en esto de la apocalíptica y la mística judía. Wow, así es. Profesor Raúl, adelante. No, no tenía nada más que agregar, solamente agradecer muchísimo al canal de Norma Lilia, la Biblia en Contexto, por este espacio en que nos ha permitido que el profesor Adolfo Reutemann presente, ¿verdad? Así de manera muy panorámica este seminario y todo lo que se podría tratar y lo que podríamos hablar ahí. Y la invitación es a que no se lo pierdan, ¿verdad? Para inscripciones al seminario pueden contactarme al WhatsApp más 503-7762-1050, y también seguramente Normita nos hará el favor de ponerlo ahí por escrito, ¿verdad? De alguna manera, para que sea más fácil a los interesados ser partícipes de este seminario tan impresionante que vamos a dar en los marcos de la Escuela de Alejandría. Pues así es. Para mí es un honor que me hayan permitido abrir el espacio para promocionar. Para mí es un honor siempre platicar con usted, el profesor Raúl, y con el profesor y con el doctor, perdón, Adolfo Reutemann. Para mí, yo estoy feliz aquí. Muchas gracias, Normita. Sabemos que así es. Sería en julio y en agosto, ¿verdad? Sí, la mayor parte en julio y la última clase el 6 de agosto. Comenzamos el día 16 de julio, ¿verdad? Martes. Pues sin duda es muy interesante, ya como lo dijimos tanto al inicio como ahorita al final, el tema de Enoc. Fíjense, desde la antigüedad era muy popular, a los que nos están viendo hasta hoy, sigue generando este interés,
hace volar la imaginación, ¿no? Porque aparte de lo que nosotros podemos ver tanto en las figuras mitológicas, en los simbolismos, pues nosotros también como espectadores o como lectores o como los aprendices que estaríamos haciendo aquí en el seminario, pues también a veces podemos echar vuelo a la imaginación de tratar de entender cómo fue que lo entendieron y cómo podemos nosotros entenderlo ahora. Claro, como dice el profesor Adolfo, actualmente ya cada quien es responsable, ¿no?, de sus ideas modernas, pero sí bien interesante conocer el origen histórico de cómo se desarrollaron tanto los textos como las ideas enóquicas y de la apocalíptica judía. Entonces, por favor, no se pueden perder este seminario con la eminencia del doctor Adolfo Reutemann, con este tema tan interesante. Los precios son accesibles, los horarios son accesibles, así que están todos cordialmente invitados. Como dice el profesor Raúl, aquí abajo voy a dejar el link para que se puedan unir. Aquí va a estar poniendo la imagen para que vean los días que va a ser y el teléfono del profesor Raúl para que se contacten con él. Muchas gracias, doctor Adolfo, por habernos acompañado. Gracias, Norma, por haber abierto este espacio y vuelvo a agradecer a la Escuela de Alejandría que ponen su confianza en mi persona para poder brindar este seminario para toda la gente. Muchísimas gracias y saludos desde Israel. Saludos. Pues esto sería todo por este video. No olviden también dejarnos su like, dejarnos su comentario, suscribirse al canal, suscribirse al seminario, suscribirse a la Escuela de Alejandría también. Ya saben, aquí voy a dejar el link para el canal. Y pues esto sería todo por este video. Nos vemos pronto, que estén muy bien y shalom a todos. Gracias.